Hoy queremos tocar un tema sobre realmente la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando hablamos de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos hablando justamente de ese plan de Dios para la salvación del hombre. Amén. ¿Y qué es la salvación? La salvación es justamente el regalo que Dios nos dio estando en la cruz del Calvario y entregando su vida por nuestros pecados. Y esa salvación implica tres áreas de nuestra vida. Primero, salvación de la condenación eterna. Amén. Así que somos salvos por gracia, solamente por creer que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. En segundo lugar, la salvación implica que el Señor nos libra de la ruina. ¿Sabían eso? La ruina es una maldición. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo fue coronado con una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra. Recuerden ustedes que cuando el hombre cayó en pecado, Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Recuerden ustedes que Él plantó el jardín del Edén, que estaba en la vertiente del río Éufrates y el río Tigris, que es donde hoy es Irak. ¿Y cómo sería la maldición de la tierra? Que toda esa área quedó completamente desértica más bien. De tal manera que la maldición de Dios cayó sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Y le dijo que con trabajo comerás el pan de cada día. Y con esto no quiere decir que el Señor puso el trabajo como una maldición. Dios maldijo la tierra, pero Dios desde un principio puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. Amén. Pero el guardarlo también implicaba que él estuviera en obediencia con la palabra de Dios. Y como no lo estuvo, pues la consecuencia fue que Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Amén. Pero con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él llevó en sus sienes esa corona de espinas, representando que arrancaba la maldición de la tierra. Y noten ustedes que últimamente esas regiones han sido supremamente prósperas, porque hay muchísimo petróleo, ¿verdad? Y el Señor cortó la maldición de la tierra y ha venido prosperidad. Lástima que la corrupción y todo lo demás no permite que todo el mundo pueda disfrutar de esa bendición tan grande. Pero Dios cortó la maldición de la tierra en esos lugares y les dio una gran bendición que fue también los recursos del petróleo. Por otro lado, el Señor nos da una salvación y es la salvación en cuanto a la enfermedad, la sanidad divina. Dice la palabra de Dios que Jesucristo llevó en sus llagas toda enfermedad y toda dolencia que había sobre nosotros y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Amén. De tal manera que la sanidad es una parte de la salvación que el Señor nos da y es una forma de manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias. La sanidad divina es algo que nosotros tenemos que aceptar, reconocer y reclamar. Porque si Jesucristo ya llevó en sus llagas toda enfermedad y toda dolencia, pues nosotros no tenemos que aceptar ninguna enfermedad. Amén. Vamos a leer una historia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, que nos ilustra un poco sobre la provisión divina, para que miremos las tres áreas de la salvación. La salvación, como les dije, también implica erradicar la ruina y la escasez de nuestras vidas. Y en Primera de Reyes 17:8 dice: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí, y allí le he dado la orden a una mujer viuda para que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta,
Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba, yo también. Y cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. O sea, era el último recurso que ellos tenían. Había una sequía impresionante en toda esa área. Y ellos ya estaban resignados a que simplemente iban a comerse la última provisión e iban a esperar la muerte. Pero Elías le dijo: no tengas temor. Ve y haz como te he dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día de Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Fíjate que no fue sobre un solo día, sino por muchos días. Y no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Y aquí vemos que ese milagro sucedió. Esa mujer le obedeció al profeta. Y entonces trajo como consecuencia que esa buena palabra se despertara en la vida de esta viuda y la provisión siempre estuviera en casa. Porque no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó. Diga conmigo: no escaseará la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguará. Tenemos que saber que la provisión de Dios está ahí. Dice la palabra de Dios que Dios tiene puestos sus ojos sobre la creación para bendecirnos. De tal manera que sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo sé que la economía en Colombia está deprimida. Sabemos que esta situación que estamos pasando está trayendo muchos cambios, ¿no? Como lo anunciaba el gobierno, pero no sabíamos que era este tipo de cambios, ¿verdad? Y sabemos que tenemos las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor nos dará en abundancia en tiempos de escasez. ¿Cuántos lo creen? Amén. De tal manera que no debemos contagiarnos por la tendencia social de la queja y el lamento, porque realmente lo que escuchamos es siempre que la situación está difícil, que no han pagado, que esta situación, que la otra, y notamos realmente la estrechez económica en todo el ambiente empresarial en el país. Pero debemos saber que nosotros como hijos de Dios tenemos ciertos privilegios, y es que el Señor nos cuida. Amén. Que el Señor es nuestro proveedor. Amén. Y que la harina no escaseará en la tinaja, ni la vasija del aceite menguará. Amén. De tal manera que tenemos que tener esas promesas como parte de nuestra vida, como la certeza de que Dios es un Dios real que vive en nosotros y que Él traerá la provisión en el momento oportuno. Y tenemos que hacer que esta palabra despierte en nuestra vida y que tengamos la certeza de que realmente el Señor va a traer la provisión en el tiempo oportuno. Porque muchas veces nos angustiamos, nos preocupamos. Y dice la palabra de Dios que justamente eso es lo que hacen los impíos, ¿no? Los impíos se angustian, se preocupan porque no tienen, no saben qué han de comer o qué han de vestir. Y dice la palabra de Dios que cada día tiene su propio afán, que confiemos en Él. Dice la palabra de Dios que más bien nos enfoquemos en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. De tal manera que
tenemos que orar para que se despierte esa buena palabra en nuestras vidas para bendecirnos, como dice en Jeremías 19:10. Cuando Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros la buena palabra para bendecirte. Así que no vamos a esperar 70 años, amén, sino que vamos a pedirle al Señor que desate esa palabra de bendición sobre nuestras vidas y que veamos la gloria de Dios en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque es que Dios dijo que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y esa promesa tenemos que tenerla para nosotros y tenemos que andar seguros en esa palabra de provisión, porque es lo que el Señor quiere que nosotros creamos. ¿Qué tal si la mujer, la viuda de Sarepta, le hubiera dicho al tipo, no señor, ¿cómo se le ocurre? Si es que es la última comida, ¿cómo lo voy a compartir con usted? Pero ella obedeció al profeta y le hizo su pequeña torta y pudo después darle a comer a su familia durante muchos días. A veces pensamos que el Señor quiere que nosotros vivamos en situaciones difíciles, pero eso no es la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere es que nosotros crezcamos en nuestra alma. Dice la palabra de Dios en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué área de tu vida quieres que sea prosperada? Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas, en el área intelectual, en el área física, en el área relacional, en el área social, en el área económica, en la salud. En todas las áreas Dios quiere que seamos prosperados. Pero Él pone una condición y esa condición es importante tenerla en cuenta porque muchas veces somos especialistas en reclamar las bendiciones de Dios, pero nos olvidamos que cada bendición tiene una condición. Y cada promesa tiene un prerequisito para que sea cumplido. Y este texto bíblico dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como ¿qué? Como prospera tu alma, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que nuestra alma prospere. Y esto es fundamental que nosotros lo entendamos. Es importantísimo porque es la condición para que se dé la prosperidad en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. A veces trabajamos durísimo, nos cansamos, hacemos esfuerzos inmarcesibles, trabajamos 16 horas diarias y no vemos la provisión. Y vemos que como que se retrasa la promesa y la promesa se retrasa y se demora, pero dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, a fin de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Quiere decir que las promesas de Dios están ahí, la bendición de Dios está ahí, pero nosotros la estamos limitando. Y la estamos limitando, ¿por qué? Porque nuestra alma no está siendo prosperada. Usted va a decir, bueno, ¿cómo hago para prosperar mi alma? Pues nuestra alma se prospera en cada una de las áreas que nosotros tenemos en nuestra alma. ¿Cuáles son las áreas de nuestra alma? ¿La qué? La mente, o sea, el conocimiento. Tenemos que prosperarlo, tenemos que estudiar mucho. Y en especial tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque ahí están todas las promesas, primero que todo. En segundo lugar está todas las instrucciones que el Señor nos da de cómo debemos manejar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con los demás. Entonces necesitamos conocer el manual del fabricante, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios impresa ahí en la Biblia para que sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y cómo debemos actuar. De tal manera que tenemos que prosperar nuestra mente, nuestro conocimiento, para que no sigamos viviendo de acuerdo con nuestros caprichos, de acuerdo con nuestra tendencia, de acuerdo con nuestra pereza, de acuerdo con nuestra comodidad, sino que empecemos a trabajar y a vivir de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Si conocemos qué es lo que Dios quiere que hagamos y nosotros lo hacemos, pues indudablemente vamos a estar prosperando nuestro conocimiento y por lo tanto implica que nuestro actuar va a ser agradable a los ojos de Dios. Amén. ¿Qué otra área de nuestra alma debemos prosperar? Tenemos que prosperar también nuestras emociones.
Y a veces nuestras emociones son dañinas. A veces nuestras emociones son de odio, de rencor, de resentimiento. A veces nuestras emociones son envidias. Entonces todo eso tenemos que erradicarlo de nuestro corazón. Y tenemos que prosperar nuestra área emocional. Tenemos que sanarnos interiormente sabiendo que Jesucristo llevó también todos esos dolores emocionales que nosotros tenemos. Lo llevó en la cruz del Calvario. Esas heridas emocionales que de alguna manera nos están afectando y que están afectando nuestro diario vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras reacciones y nuestras acciones. De tal manera que es muy importante que nosotros prosperemos en esa área emocional. ¿Cuántas personas viven en depresión, en angustia, en desesperación? ¿Por qué razón? Porque le creen más a sus dudas, le creen más a las amenazas, a los temores, que a las promesas que Dios nos da. Y Dios nos da grandísimas promesas, dice en 2 de Pedro. Tremendas promesas el Señor nos da, porque nosotros tenemos parte de la naturaleza divina. De tal manera pues que tenemos que prosperar esa área emocional. Y si usted tiene a alguien a quien perdonar, perdónelo, no guarde eso en su corazón. Si tiene resentimiento en su alma, erradíquelo, saque de su corazón toda raíz de amargura. Porque esas raíces de amargura impiden que la bendición de Dios llegue. Eso es un impedimento para que Dios pueda bendecirnos. Porque el Señor dice que tenemos que dejar atrás todo ese tipo de sentimientos y entregárselos a Él. Y que Él se encargue. Si usted tiene resentimiento contra alguien y quiere vengarse, no lo haga, perdónelo y entréguele esa labor al Señor. El Señor Jesucristo dijo que Él llevaría toda maldición en la cruz del Calvario. Y además necesitamos estar libres de toda opresión demoníaca. Y todo ese tipo de sentimientos son opresiones demoníacas que de alguna manera nos están afectando. Y están permitiendo que Satanás más bien obre a través de sus demonios en nuestras vidas y que nosotros nos convirtamos en siervos de Satanás en vez de ser siervos de Dios. Se va a decir, ¿y cómo puede ser eso posible? Sí, eso es posible. Los mismos fariseos fueron calificados por Jesucristo como hijos del diablo, porque querían hacer la obra del diablo. Él los reprendió y les dijo, vosotros sois hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso era cuando los fariseos estaban planeando matar a Jesús. Y él decía, ustedes quieren hacer la obra del diablo y por lo tanto se convierten en hijos del diablo. De tal manera que tenemos que entender que nosotros tenemos que prosperar nuestras emociones. Y esto significa que tenemos que llevar a la cruz del Calvario todas esas emociones y crucificarlas allá, entregárselas al Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, quien quiera venir en pos de mí, ¿qué más? Niéguese a sí mismo. ¿Y este negarse a sí mismo qué es? Es negarnos a esa tendencia pecaminosa que nosotros tenemos de tomar venganza, de tratar de hacer el mal, de sentir envidia, de darle lugar a todas esas emociones pecaminosas que lo que hacen es atormentar nuestra alma. Dice el Señor Jesucristo, busca la paz y síguela. Eso es lo que tenemos que buscar. Y esas emociones tenemos que dejarlas allí destruidas en la cruz del Calvario. La otra cosa que tenemos que hacer es doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que esa es la otra área de nuestra alma. La mente, las emociones y la voluntad. Entonces tenemos que igualmente negarnos a nosotros mismos y empezar a actuar de acuerdo como Dios quiere que lo hagamos. Pero es que no es suficiente saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos saben qué es lo que Dios quiere que cada uno haga con su vida? Yo sé que todos queremos. Todos sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que tengamos discípulos. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tengamos discípulos? ¿Cuántos saben que Dios quiere que tengamos discípulos? Levanten la mano, por favor. Amén. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos tienen discípulos realmente?
Esto bajó ya, ¿me entiendes? De 100% bajó a 10%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida? Estamos realmente en una condición peor que si no supiéramos qué es lo que Dios quiere. O sea, cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, pues estamos en peor condición que el ignorante, en el que no sabe qué es lo que tiene que hacer. De tal manera que tenemos que revisarnos y empezar a ponerle paticas a nuestra fe. Y tenemos que empezar a ser discípulos, a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto implica indudablemente un cambio de agenda, implica que nosotros tenemos que intencionalmente empezar a trabajar en la obra del Señor, que intencionalmente tenemos que buscar la forma de hacer discípulos. Y hacer discípulos es básicamente darle coaching a una persona para que esa persona conozca de la palabra de Dios, aprenda a orar, practique las disciplinas espirituales, aprenda a diezmar, se congregue en la iglesia y que empiece a utilizar los recursos espirituales que el Señor nos da para que podamos vivir una vida de victoria total. Amén. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque eso nos sirve. Cuando vayamos a la presencia del Señor, el Señor nos va a preguntar, bueno, ¿y cuántas veces fuiste a la iglesia? No, Él nos va a preguntar, ¿cuántas almas salvaste? ¿Cuáles fueron tus discípulos? ¿Y qué le vamos a mostrar al Señor? Dice la palabra de Dios que nuestros discípulos serán como coronas entregadas en el trono de Dios. ¿Qué coronas vamos a llevar? ¿Qué galardones vamos a presentarle al Señor? No se trata de vivir una vida sin pecado, en donde no hacemos nada, no robamos, no adulteramos, no. Una vida de pecado es cuando nosotros no hacemos lo que sabemos que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es una vida de pecado. De tal manera que tenemos que revisarnos nosotros mismos y empezar a tomar decisiones, porque Dios está con nosotros, Dios quiere ayudarnos y Él quiere que nosotros libremos todas las batallas. Y de hecho dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, el Señor quiere darnos todas las cosas. Él quiere que nuestra oración sea poderosa. Él quiere que todo lo que le pidamos al Padre, Él quiere dárnoslo. Pero Él solamente pone una condición. Y la condición que pone es que nosotros obedezcamos su palabra. La condición que pone es que que demos fruto y que ese fruto permanezca. ¿Qué fruto le vamos a mostrar al Señor? Para justificar, Señor, yo te estoy pidiendo y necesito que tú me lo des porque tú dices que todo lo que pidiera el Padre en el nombre de Jesús, tú lo harías. Y el Señor te dice, sí, pero falta el fruto. Deme el fruto y con mucho gusto, ¿verdad? Entonces necesitamos empezar a dar fruto para que nuestra oración sea una oración poderosa. El Señor quiere que nosotros llevemos una vida de victoria. Y de hecho dice en la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y muchas veces lo proclamamos, ¿verdad? Y decimos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero llevamos una vida de derrota. ¿Y esto por qué se da? Tenemos que revisarnos cada uno de nosotros, a ver en qué área le estamos fallando al Señor. Y tenemos que corregirla, tenemos que pedirle perdón. Ahí la palabra de Dios es muy extensa. A veces hacemos la obra del Señor indolentemente. Y dice la palabra, maldito aquel que hiciere la obra de Dios indolentemente. Entonces hay maldiciones. Pero dice la palabra de Dios también que Jesucristo llevó toda maldición que había sobre nosotros en la cruz del Calvario, porque maldito es aquel que es colgado en un madero. El Señor quiere que seamos prósperos en todo, en nuestra salud, en nuestra parte económica, en nuestra vida espiritual.
en nuestra vida social, en nuestra vida relacional. Él quiere prosperarnos en todas las áreas. Pero Él necesita que nosotros prosperemos nuestra alma. Dios es nuestro sanador. De hecho, desde un principio en el libro de Éxodo, el Señor dice: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos, e hicieres lo recto delante de sus ojos, de los ojos de Dios. A veces nosotros no hacemos lo recto delante de los ojos de Dios. Fíjense que no dice que hiciéramos lo recto delante de la gente o que hagamos lo recto que a nosotros nos parece. No, es lo recto delante del Señor. Y a veces hacemos cosas que pueden ser que no sean un gran pecado, pero no son rectas delante de los ojos de Dios. Y eso tenemos que revisarnos. Porque a veces nuestro juicio es un juicio sesgado y pensamos que nosotros nos podemos dar el lujo de pronto de faltarle el respeto a la gente o cosas por el estilo, y hacemos cosas que no son rectas delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 15:26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que mandé a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces tenemos que revisarnos y tratar de hacer todas las cosas bien delante de los ojos de Dios. No solamente delante de los ojos de las personas. O muchas veces cosas que hacemos delante de los ojos de las personas nos parecen chistosas o nos parecen simpáticas, pero no son rectas delante de Dios. Así pues que tenemos que hacer las cosas rectas delante de Dios. Dios está mirándonos siempre. Siempre está ahí. Y Él merece nuestro respeto y nuestra reverencia. Y dice: y si dieres oído a sus mandamientos. Quiere decir que escuchemos cuáles son los mandamientos de Dios. Y guardares todos sus estatutos. ¿Y todos cuántos son? Son todos. Tenemos que tratar de guardar todos los estatutos que el Señor estableció. Dice: ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. De aquí nos damos cuenta entonces de la importancia de la fe. La fe implica que nosotros debemos creer las promesas de Dios y debemos aplicarla a nuestra vida. Pero eso implica que nosotros también tenemos que considerar las premisas de las promesas y tenemos que cumplir esas premisas para que se dé el cumplimiento de la promesa. Mateo 8:17 dice: esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, Jesucristo mismo tomó las enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Por qué lo hizo Él? Porque es que la enfermedad viene como fruto del pecado. La enfermedad viene como consecuencia del pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, por lo menos, ¿no? Es lo que dice allí. De tal manera pues que si Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, también Él llevó toda consecuencia del pecado, llevó toda enfermedad y toda dolencia que había sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que si alguno está enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Así que tenemos que tener esa esperanza en Dios. Tenemos que tener esa esperanza en Cristo. Recordemos 1 de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Pero hay una cantidad de mentiras que se cree, que la gente cree, y muchas veces en las iglesias cristianas se creen, con relación a la sanidad.
Yo quiero que miremos esas mentiras porque esas mentiras impiden que recibamos la verdadera sanidad. Hay una serie de mentiras que nos hemos desarrollado y que hemos creado y que están impidiendo que la sanidad pueda llegar a nuestras vidas. Por ejemplo, una de esas mentiras es que Dios se complace cuando nosotros aceptamos la enfermedad con alegría. Señor, mandaste una enfermedad y gracias, Señor, lo necesitaba. No. Pero hay personas que dicen, sí, dele gracias a Dios por esa enfermedad. ¿Sí han escuchado eso? Que tenemos que aceptar la enfermedad porque es la voluntad de Dios. No, no nos engañemos, hermanos, dejemos engañar del diablo, porque la voluntad de Dios es: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Esa es la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos sanados. Y en Marcos 7:7 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en Marcos 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esas. A veces pensamos que la enfermedad es una parte del trato que el Señor tiene que darnos para que nosotros cambiemos. Bueno, Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que esas tradiciones, esa religiosidad, de alguna manera va engrosando nuestro corazón para que nuestro corazón no sea sensible y que escuchemos la palabra y no la entendamos y que con nuestro corazón no podamos entender el mensaje de salvación y no nos convirtamos al Señor y entonces sigamos viviendo en enfermedad. Otras personas piensan que la enfermedad glorifica a Dios. Eso es mentira. Que está enfermo y no, hermano, déle la gloria a Dios. Dios no se glorifica con la enfermedad. Dios no se glorifica mandando una maldición a una persona. En Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahí es como podemos glorificar al Padre. Eso significa que si nosotros tenemos muchos discípulos, estamos glorificando a Dios. No porque tengamos una enfermedad vamos a estar glorificando a Dios, si la enfermedad no viene de Dios. El ministerio de Jesús se glorificó. En Mateo 15:30 al 31 dice: mucha gente se le acercó. Iban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. La multitud se quedaba asombrada al ver que los mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Ahí es donde está la gloria de Dios. No es en la enfermedad. Así pues que la sanidad sí glorifica a Dios, no la enfermedad. A veces la gente dice: el Señor manda una enfermedad para enseñarte algo. Esto es totalmente antibíblico. Si dice la palabra de Dios es que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos manda una enfermedad para prepararnos para hacer la obra de Dios, olvídense. El Señor nos dio su palabra para que nosotros podamos prepararnos, para que podamos aprender, para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Y también nos mandó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, dice la Biblia. De tal manera que lo que tenemos que hacer es alimentar esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que cada día podamos estar conectados con Él y sabiendo qué es lo que debemos hacer. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces no es la enfermedad,
Es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña. Amén. Lo que aprendamos de la palabra de Dios traerá victoria en cada área de nuestra vida. Las palabras de Dios, dice la palabra en Proverbios 4:22, ellas son vida para quienes la hallan y son medicina para todo tu cuerpo. La palabra de Dios. Amén. Otras personas dicen que en ocasiones la enfermedad es una bendición disfrazada. ¿Acaso Dios es deshonesto? ¿Dios quiere bendecirnos con maldad? No, la enfermedad no viene de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomios 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a Jehová tu Dios, ese Dios glorioso y temible, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová enviará sobre ti hasta que seas destruido. Esto es cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Entonces se abre un espacio y entonces Satanás puede entrar y hacer de las suyas. Y todas estas maldiciones están escritas en la Biblia. Indudablemente son una condición para que nosotros entendamos que si queremos la bendición tenemos que estar alineados con la palabra de Dios. Dios estableció esto en su palabra, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros estamos sujetos a esas maldiciones. Pero les tengo una buena noticia, y es que dice la Biblia en el libro de Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Así que toda maldición que haya sobre nuestras vidas, no importa que haya sido maldición sobre nuestro pecado, por causa de nuestro pecado, por causa de que no hemos obedecido la palabra de Dios, por causa de lo que sea, si hay algún tipo de maldición en nuestra vida, podemos renunciar a esa maldición y remitirla a la cruz del Calvario, y allá queda destruida por el poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo redimió la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que saber que toda maldición que pueda verse manifiesta o manifestado en nuestra vida, en nuestra área económica, en nuestra salud, en nuestras relaciones, etc. Estas maldiciones ya Jesús las llevó y por lo tanto no tenemos por qué aceptarlas. No tenemos por qué aceptar la enfermedad. No tenemos por qué aceptar la escasez y la ruina. No podemos por qué aceptar la condenación del diablo. Y al contrario, tenemos que proclamar que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Dice en el libro de Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Otra mentira. Algunas personas dicen, no, es que la sanidad no es para este tiempo. Eso fue para los tiempos de Jesús, para que Él consiguiera popularidad. El libro de Éxodo 15:26 dice, yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Y no dice, yo voy a ser tu sanador hasta que venga Jesús. No, Él siempre ha querido sanarnos, Él siempre ha querido ser, Él siempre ha sido nuestro sanador. Que los milagros ya pasaron, eso es mentira. Porque en Juan 14:12 dice,
de cierto os digo que el que en mí cree y las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Así que los milagros y las sanidades que sucedían en el tiempo de Jesús, aún en este tiempo se dan milagros mayores. ¿Por qué? Porque Jesús es el que hace la obra y él iba al Padre, dice en la palabra de Dios. Lamentablemente muchas personas no creen en la sanidad divina, porque el corazón de este pueblo, como dice en Mateo 3:15, el corazón de este pueblo se ha endurecido y con dificultad oyen con los oídos y cierran los ojos. No sea que con los ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y vuelvan a mí y yo los sane. Tremendo, ¿verdad? Necesitamos abrir nuestros oídos espirituales. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestra mente para entender que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Y si la enfermedad era una consecuencia del pecado y si Jesús ya pagó por la enfermedad, por el pecado, Él también llevó la enfermedad. Está escrito en el libro de Isaías. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Diga conmigo, hoy es el día de salvación. Otra mentira del diablo. Si es la voluntad de Dios, seré sano. Pero es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿acaso? Ya sabemos que la voluntad de Dios es, amado, yo deseo, no solamente la voluntad, es el anhelo de Dios, que nosotros seamos sanos. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. De tal manera que no podemos poner en duda cuál es la voluntad de Dios. Bueno, si es la voluntad de Dios, no lloramos, Señor Padre Celestial, sánalo si es tu voluntad. No, tenemos que declarar la sanidad porque es que Jesucristo ya hizo la obra. Jesucristo ya llevó en la cruz del Calvario, en las llagas de Jesús, llevó toda enfermedad y toda dolencia que había sobre nuestras vidas. Y por sus llagas ya fuimos en pasado sanados. Así que no podemos decir que si es la voluntad de Dios. Es que sabemos que es la voluntad de Dios porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros seamos sanos. Lo que falta es que nosotros creamos que sí tenemos derecho a esa sanidad. Y esa mentira es muy popular. Yo he oído a mucha gente orar, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Eso pone en duda la palabra de Dios. Tenemos que ir con certeza sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Si Dios es nuestro sanador, pues lógico que la voluntad de Dios es que seamos sanos. Es como si uno es el maestro de escuela. Entonces vamos a la clase a ver si el maestro quiere enseñarnos o no. Él por su función ya tiene que hacerlo. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, es inmutable. Y si Él dijo que Él es nuestro sanador, pues es nuestro sanador. De tal manera que no podemos estar poniendo en duda si la voluntad de Dios es que seamos sanados o no seamos sanados. La voluntad de Dios es que seamos sanados y que tengamos salud. Pero también la voluntad de Dios es que nuestra alma sea prosperada. Así que hay algo que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y es prosperar nuestra alma, quitarnos esos hábitos pecaminosos que a veces están atormentando el alma. Tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestra forma de tratar a nuestra esposa, por ejemplo. Dice la palabra de Dios que tenemos que vivir con ella sabiamente, dándole honra y honor a la mujer como vaso más frágil, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo. De tal manera que si usted está maltratando a su mujer, pero está pidiéndole a Dios sanidad, bueno, ahí sí hay un impedimento, ¿no? Hay un impedimento, porque las oraciones no van a subir del techo. Entonces, tenemos que saber que la voluntad de Dios sí es que seamos sanos, pero también la voluntad de Dios es que tengamos una conducta de acuerdo con la palabra de Dios, que tratemos a nuestra esposa dándole honra y honor.
y que dejemos todas esas sentimientos, esas emociones de rencor, de envidia, de odio, que los llevemos a la cruz del Calvario y nos deshagamos de eso y que empezamos a vivir como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Dice en Proverbios 4:20: Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. La palabra de Dios es la medicina. Y si la palabra de Dios ya ha sido dada, depende de que nosotros decidamos tomarnos la medicina o no. ¿Cuántas veces la gente está enferma, va al médico, el médico le da medicina y no se la toman? ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado eso? Sí. Bueno, es decisión de cada quien. Ahí está la medicina es la palabra de Dios. Tomen la medicina. Yo les cuento el caso de un amigo que vino a verme hace unos días, que era discípulo mío hace muchos años. El hombre ya debe tener unos 70 años en este momento, pero le dio un cáncer hace como 30 años. Y él empezó a sacar todos los versículos de sanidad de la Biblia. Le dieron un cáncer de próstata y le dieron poco tiempo de vida. Le dijeron: hermano, ya usted se pellizcó muy tarde y la cosa ya está muy esparcida. Es muy difícil realmente hacer algo. Tuviera una cirugía muy grande, pero eso seguramente va a empeorar la situación porque ya tiene afectado el hígado. Y el médico no le dio muy buen pronóstico. Y entonces le dijo: más bien trate de llevar una vida con buena calidad, comparta con su familia este tiempo, prepare sus cosas. Y él se puso a orar y decir: bueno, Señor, ¿realmente es que quieres que yo muera joven? Tenían como 40 años en ese tiempo. Y él se agarró de las promesas de Dios y cogió esos versículos, todos los versículos de sanidad, y empezó a proclamarlos para su vida todos los días. Y empezó a cambiar ciertas áreas de su vida que necesitaba cambiar. Bueno, la semana pasada vino a visitarme y vino a traerme unas hojitas para firmar el referéndum por la vida. Está trabajando para el Señor. Amén. Finalmente no se hizo ni quimio, ni se hizo operación, ni se hizo nada. Simplemente le creyó al Señor y el Señor obró. Y por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es medicina para quienes la hallan y es medicina para todo el cuerpo. También dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Dios? ¿En serio? Levanten la mano los que creen en Dios, los que creen en Jesús, los que creen que Jesucristo es real, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ok, hermanos, cada uno de ustedes debe cumplir esa señal de que van a imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Amén. Eso no es únicamente para el pastor, no es únicamente para el profeta ni para el ungido, es para cada uno de nosotros, porque todos somos ungidos con el poder del Espíritu Santo. Yo creo mucho en el sacerdocio del creyente y yo sé que Dios puede obrar a través de la vida de cada uno de ustedes, si es que ustedes obran de acuerdo como Dios quiere que nosotros hagamos. No se olviden de este texto bíblico. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en el área económica, en el área relacional, en la salud, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que vamos a renunciar a todas esas mentiras que hasta ahora hemos tenido en nuestra mente, pensando que Dios nos manda la enfermedad para enseñarnos algo, o que nos manda la enfermedad para que de alguna manera tratar con nuestro corazón, y no, para enseñarnos alguna. No, olvídense, para eso nos dio la palabra. Vamos a olvidarnos de esas mentiras del diablo, de dudar si es la voluntad de Dios o no que seamos sanados.
Es la voluntad de Dios que seamos sanados. Así pues que vamos a orar y vamos a estar ministrando sobre esta palabra que hemos estado hablando hoy. Amén. Vámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre celestial. Te damos gracias, Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esa promesa, Padre celestial, que tú nos das, de que milagros más grandes que los que tú hiciste, Señor, harás en este tiempo, Padre celestial. Gracias te damos, Señor, por esa palabra, Señor, que tú nos das, que dices que estas señales seguirán a los que creen, impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque dice tu palabra que si hubiera algún enfermo entre nosotros, llamemos a los ancianos de la iglesia, oremos por el enfermo, y que la oración del justo sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos invitas, Señor, a que unjamos con aceite de la unción a las personas, a los enfermos, Señor, y que oremos por ellos, Padre celestial, y tú, Señor, traerás sanidad divina, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, te damos gracias, Padre celestial, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus promesas, Padre Santo. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos tus hijos, Padre Santo. Y esta mañana, Señor, queremos pedirte, Padre celestial, que una unción sobrenatural, Señor, sea cayendo en este lugar, Padre Santo. Una unción de sanidad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo descendiendo sobre cada uno de nosotros, Señor, y colocando tu mano poderosa, Señor, en nuestras vidas, Señor, y trayendo sanidad total, Padre Santo. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para tu gloria, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre celestial. Hoy, bendito Dios del cielo, repita conmigo, hoy renunciamos a toda enfermedad y a toda dolencia en el nombre de Jesús, porque está escrito que Jesucristo ya llevó toda enfermedad sobre mi vida, sobre mi cuerpo, y por las llagas de Jesucristo yo he sido sanado. Hoy renuncio a la maldición de la ruina, porque está escrito que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera tu alma, Señor. Hoy renunciamos a toda maldición, aún a la maldición de la ruina, porque Jesucristo fue coronado con una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra, declarando que esa maldición sobre la tierra ha sido llevada en la cruz del Calvario, y por lo tanto ya no hay maldición sobre nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Padre celestial, que somos sanos por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria, Señor, para seguirte y para servirte, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, invocamos tu palabra, Señor, tu nombre y tu poder y tu Espíritu Santo, para que obre en nuestras vidas, Señor, trayendo sanidad total en nuestro cuerpo, en nuestra alma, Señor, en nuestras finanzas, Padre celestial. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret renunciamos a toda enfermedad, a toda dolencia, y declaramos que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados.